Seguimos transitando ya la segunda hora de este primer programa de la semana. Tenemos visitas en los estudios. Nos visita nuestra querida compañera Vanina Chiavetta. Hola, Vani, ¿cómo estás? Gracias por este ratito. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Vani es parte de la Freeway desde los primeros cimientos, digamos, cuando acá era solo un galpón, así que... Viste que dicen socio fundador, me suena como, Vamos. ¡qué viejo! Vas a llegar a... Vitalicio. A vitalicio vas a llegar, en cualquier momento. Bueno, contanos qué andas haciendo por acá, porque tenemos la posibilidad de que compartas este rato. Hay novedades, vas a estar participando en una actividad en México. Esto lo haces como parte también de la Universidad de La Matanza, como docente de la comunicación. Muchas compañeras y compañeros te han tenido como docente, así que contanos un poco de qué se trata. Bueno, la participación en Freeway y todo lo que genera, digo, desde el ámbito académico, la producción de textos, documentales que hicimos desde la radio, hace que uno consiga visibilidad en el exterior que no se imagina. Y en este caso me convocó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es como nuestro ENACOM. Después voy a hacer una nota al pie. Si eso todavía existe, ¿no? Después hablamos brevemente, aprovechemos este espacio como para que la gente se entere de lo que está pasando. El Instituto Federal de Telecomunicaciones en México organiza un foro de radios comunitarias mexicanas y afro-mexicanas. Y bueno, y nos invita a participar, me invita a participar en representación de Freeway y de la Universidad Nacional de La Matanza como docente de la carrera de comunicación, para contar un poco de radios indígenas. Sé poco, hay poca información también, digo, es muy difícil acceder a información de más allá de las radios que trabajan en red, en FAR, bueno, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, de algunas redes de movimientos populares campesinos o de pueblos indígenas. Pero bueno, vamos a ir a contar un poco cuál es hoy la realidad de la radio comunitaria e indígena en Argentina, cuál es el estado de situación del derecho a la comunicación hoy. Y bueno, contar un poco la experiencia de Freeway, también la experiencia de las radios universitarias que están asumiendo un perfil muy comunitario, porque la realidad es que hoy las universidades son objeto de todo tipo de violencia comunicacional, digo, no solo el de financiamiento de sus actividades como universidades, sino también de sus medios de comunicación. Así que bueno, ahí iremos a participar. Buenísimo que puedas compartir experiencias con radios con el perfil de la Freeway, con distintas identidades también. Hablabas de esto, de lo difícil que es conocer lo que está pasando en el mundo de las radios comunitarias, en particular de las comunidades indígenas. Tuvimos el caso, ¿no?, de la primera licencia, una radio indígena, cuando teníamos ley de medio. Pensábamos que eso se iba a multiplicar, que iba a ser algo que iba a ir creciendo. Después la ley de medios en la Argentina quedó truncada por muchos decretos y algunos fallos judiciales. En esa búsqueda de identidad, las radios comunitarias, vos decías también con las universitarias, van tomando un nuevo perfil en este momento. ¿Qué estás viendo ahí? Sí, interesante lo que vos señalabas, porque a lo mejor los oyentes que están acostumbrados a escuchar radios comunitarias o radios de universidades públicas no saben tanto de las radios indígenas, de los medios de pueblos originarios, como se denominan en la ley, pero las comunidades de pueblos originarios, junto con las organizaciones sociales, fueron los grandes protagonistas de la movilización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque ninguno de los dos, ni las organizaciones sin fines de lucro, ni los pueblos originarios, podían acceder a licencias, no eran considerados como personas posibles de titularidad de una radio. Éramos todos del mundo de las radios truchas. Éramos todos truchos, salvo algunos pueblos originarios de frontera que tenían el beneficio, como algunas radios educativas, de algunos decretos, como las radios universitarias antes de la ley, que los habilitaba a funcionar, pero sin ningún acompañamiento, sostenibilidad económica, etcétera. Así que fueron mentores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Y nosotros, en Argentina, tuvimos una ley muy beneficiosa para los pueblos originarios, en términos legales, digo, el deber ser. En su momento, en 2009, se entregaron 64 licencias para pueblos originarios, porque no era por concurso, sino por adjudicación directa, o sea, había que presentar una carpeta técnica y de sostenibilidad del medio, y con eso bastaba para acceder a una licencia, y ahí hubo un momento como de esplendor de entrega de licencias, sobre todo para pueblos originarios, y bueno, y después lo que vos redactás, ¿no? Me contaste, ¿no? A partir de la asunción de Macri y de ese famoso proyecto de ley de convergencia que quedó en la nada, pero que ubicó a los pueblos originarios en el punto 17 del proyecto, ahí caídos del proyecto, y a nosotros como medios comunitarios también. Y yendo a esto que hablabas también del perfil que van tomando las radios de las universidades públicas, hoy justo los lunes tenemos acá Aulas Argentinas, como un proyecto también de esa red de radios universitarias que parecía que le costaba entrar en esta red, que hoy vos decías un poco por necesidad, un poco por convivencia. Es, por ejemplo, la cadena Cruce que compartimos acá en la Freeway. Costó al mundo académico entender, pero había algo interesante que pasaba en las radios. No le voy a poner nombre, radio tal, pero de las radios universitarias en general. Decían, todavía no entendemos cómo la gente que hace las radios comunitarias tiene puesto una camiseta grabada a fuego, con trabajo voluntario, sin cobrar un mango, con pocos recursos, con mucho ingenio para poder salir al aire y tener la página actualizada. Y nosotros con recursos, con profesionales formados, nos cuesta, ¿no? Ese compromiso de la gente, esa construcción identitaria. Y ahí entendieron que tenían que entrar en la misma lógica que teníamos los medios comunitarios de esa construcción identitaria tan fuerte. Creo que ahí empezó un camino muy interesante. Las radios de las universidades están cada vez más comprometidas con lo que pasa en los barrios. Ya no es más esa construcción de agenda desde lo académico, entonces viene el profesor y cuenta y hacen el programa de la carrera de ciencias económicas, ¿no? Como para una audiencia muy específica. Por el contrario, se están acercando más a la agenda de lo que pasa en el barrio, en alrededores, digamos, en la comunidad en la que la universidad se encuentra inserta, y eso le está funcionando, le funciona en audiencia, le funciona en acompañamiento de la comunidad más allá de la comunidad académica. Y en trabajo en red con medios comunitarios, esto que vos mencionabas de Cruce, ojalá que se multiplique la cantidad de universidades y de medios comunitarios que decidan trabajar juntos por una agenda más cercana y menos hegemónica, y que defienda hoy un derecho a la comunicación, para mi gusto, sumamente vulnerado. Pensaba, Vali, mientras te escuchaba, con una radio nacional y todo su red de medios casi inutilizada y cerrada, ¿qué oportunidad se abre, ¿no?, a las radios universitarias, a las comunitarias, de esto que vos decías, de hablar de lo que pasa en el barrio, de hablar de lo que pasa en las regiones, en las zonas? Lo vimos hace unas semanas atrás, lo que pasaba en la Patagonia con las nevadas sin el servicio de Radio Nacional. Y qué oportunidad se nos abre de alguna manera, sin los recursos, obvio, de una radio nacional, entendiendo que la radio nacional juega un rol protagónico, pero que ahí hay mucho para construir, ¿no?, desde las universidades también. Y tenemos el compromiso de que los oyentes entiendan de qué hablamos cuando hablamos de censura. Digo, censura no es accionar sobre lo que un medio dice. Censura es cerrar la página de Paca Paca. Digo, esto, cerrar, echar a 29 directores de Radio Nacional a lo largo y ancho de toda la Argentina, producir contenidos, volvemos como a viejas épocas, donde los contenidos se producen desde Buenos Aires, ni siquiera desde la provincia, ¿no?, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires para todo el país. Y es la misma lógica, digo, no, nos pasó seguramente muchas veces estar en Entre Ríos, en Córdoba, y estar viendo el tránsito de la 9 de julio. Bueno, eso al Estado y a los medios públicos no les puede ocurrir.
Y bueno, esto que vos decís, el rol que vamos a tener que cumplir desde los medios comunitarios y desde las 62 radios universitarias, digamos, que forman parte, número? 62 miembros de ARUNA, de la Asociación de Radios Universitarias, vamos a tener que cumplir un rol muy protagónico en la construcción de agenda local de cada uno de las comunidades, de las localidades, de las ciudades. Es una tarea que debemos asumir. Me imagino que te venís preparando, Vanina, para esta experiencia que va a ser compartir en México con tantas radios, con tanta gente de la comunicación. Allá vendrás trabajando, que vas a llevar. Contanos un poco de este relevamiento que vas a estar presentando. El foro se va a realizar el miércoles y jueves de la semana que viene en Michoacán, que es uno de los pueblos mágicos de México, en la ciudad de Pátzcuaro. Michoacán tiene una universidad intercultural muy importante, así que el entorno, digamos, en el que tiene lugar este encuentro es de por sí más que estimulante. Lindo para hablar de comunidad, porque son esos lugares de Centroamérica donde están habitados hace miles de años, pero la vida comunitaria sigue presente con costumbres ancestrales todavía, ¿no? Así que sí, lo comunitario en México siempre presente. De hecho, la apertura es con una ceremonia ancestral. La apertura del Congreso, digamos, eso es muy interesante. Así que a la vuelta nos vas a venir a contar todo. Sí, igual se transmite en vivo, así que bueno, lo podemos después compartir para que lo sigan. Pero sí, un espacio de intercambio va a haber. Primero, representantes de radios indígenas de diferentes estados de México, académicos del Instituto de Lenguas Indígenas. Va a ser un espacio de intercambio muy interesante. Y de Argentina vamos 3. Vamos a estar 3 conocidos, todos amigos. Bueno. Ernesto Lamas de la Tribu, que va por Observacon, que es un instituto de datos sobre la radiodifusión en América Latina. Así que bueno, creo que va a estar bien. Mi propuesta, en principio, que se sale un poco de los estándares solicitados, digamos, es plantear un poco el cuadro de situación actual. Hablábamos antes del IFT, que es como nuestro ENACOM, y bueno, necesariamente creo que tengo que presentar los datos actuales, sobre todo datos vinculados a la asfixia económica de los medios comunitarios, esto que hablábamos de la censura de los medios públicos, un cuadro de situación y obviamente buenas prácticas, porque lo que hacemos desde Freeway y desde las radios universitarias y desde las redes de las que participa la radio son prácticas que pueden servir para pensar juntos herramientas para el crecimiento y sostenimiento de la comunicación comunitaria. Y ahí, si podés hacer un resumen de este momento del ENACOM, ya van más de 7 meses de gobierno anarcocapitalista. ¿En qué situación estamos? Estamos a 6 meses de la intervención del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, el ENACOM está intervenido. El ENACOM, para los que no saben, es el ente nacional, el que reemplazó al viejo AFCA, a la vieja autoridad fiscal. Es el organismo que regula el espectro radioeléctrico. Esa es su potestad, pero lo regula con acompañamiento del Congreso. Bueno, está intervenido, no decide nada, todo es decidido por el Poder Ejecutivo Nacional, por nuestro presidente en este caso, y a partir de la intervención, todo lo que implica. Se paralizaron los FOMECA, los Fondos de Financiamiento para Medios Comunitarios e Indígenas. No se pagó nada más, o sea, todas las deudas asumidas por fondos de financiamiento anteriores, se desconocieron los concursos que estaban en trámite, se desconocieron convenios firmados con anterioridad. Ellos que les gusta hablar de legalidad, de propiedad privada, del acuerdo entre privados que se respeta, nada de eso con las comunitarias. Ni con las comunitarias, ni con la de los pueblos originarios. Vos pensás que
hay impuestos, digamos, tributos que pagamos a través de las entradas de cine y demás, que tributan para el fondo de financiamiento, el FOMECA. Al día de hoy, a 8 meses, hay 0 ejecución. Estos son fondos con asignación específica. Cuando hablan de seguridad jurídica, esos fondos están protegidos por ley para lo que se usa, ¿no? Eso Sí, es. y que están programados desde el año pasado. Digo, se ejecutaron 0. Sabemos que se están ejecutando esos fondos para otras cosas, digo, porque no es que no hay plata, esa plata estaba destinada, inclusive hay segundas cuotas de fomentos anteriores y nada, todo eso está paralizado. Y además todo lo que implica la regulación de las tarifas de internet, de telefonía, los tarifazos de electricidad. Digo, es un marco bastante nefasto y difícil que los medios comunitarios y los medios indígenas deben afrontar. Acá cada vez que pasa Leo Cravé, otro de los compañeros de la Freeway, siempre estamos con miedo a ver qué pasó con esa boleta de luz, que no venga con la boleta de luz en la mano esperando ese momento que diga, muchachos, hay que rever la programación. El 22-23 es el día que llega la luz y está ahí atento a estrategias que implican esto, digo, estrategias de repensarnos. O sea, ya tuvimos que apagar el transmisor a la noche y transmitir solo por internet para poder seguir pagando la luz. Pero bueno, al Estado le corresponde acompañarnos, tiene un deber de sostenimiento, la ley sigue vigente, tenemos que exigir el cumplimiento de la ley, más allá de todos los decretos que modificaron todo lo que se les dio la gana. No hay otra ley, sigue vigente la ley de servicio de comunicación audiovisual. La ley dice que existe un fondo de financiamiento para los medios comunitarios y los medios indígenas. Se recauda plata que tiene que ser destinada a ese fondo, así que esperamos que los fondos lleguen a los medios, que la pauta oficial vuelva. No es lógica la suspensión por un año de la pauta oficial, es una locura, forma parte de ese ajuste. Como dijo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, ajustar con otra cosa, no con nosotros. Nos visita Vanina Chiavetta, compañera parte de la Freeway. Vanina, saliendo un poco así de estas poco páridas que tenemos todos los días, de lo que estás viendo que está surgiendo en las comunitarias, también ahora tenemos canales de streaming con un perfil más local, más comunitario. Todas las radios van sumando también esta nueva salida por YouTube. ¿Qué te está llamando la atención? ¿Qué estás viendo en estas nuevas propuestas de comunicación? Yo tengo algo contra la imagen. Hoy decía, uy, qué feo. Estamos saliendo. No, esta cosa de la radio vieja, ¿no? Sin imagen. Por un lado, una herramienta maravillosa para democratizar aún más la comunicación, pero digo, necesariamente tenemos que pensar en la brecha. Hoy nosotros podemos salir al aire por un streaming, pagar, ¿no?, un servicio de internet, un host. Cada vez uno supone que es algo más simple, porque es más simple de recibir como audiencia en un celular, pero la verdad es que hablamos desde Buenos Aires, desde el urbano, desde el primer cordón. Las brechas digitales son muy importantes. Muchas veces desde la universidad trabajamos con barrios populares, donde otra cosa que se hizo con la intervención del ENACOM es dar de baja la internet en los barrios populares, no más. Para la gente, si no sabía, se les entregaba unas tarjetas para internet en los barrios. Una tarjeta prepaga, ¿no? Claro, para asegurar la conectividad. Y hoy esto ya no está más, inclusive trámites, cuando les dicen, bueno, tienen que hacer un trámite para sostener el subsidio de la tarifa social, en comunidades donde no hay internet. Y no estoy hablando de Abrapampa, estoy hablando de González Catán, en el kilómetro 38 de La Matanza. Entonces,
Es maravilloso siempre y cuando podamos asegurar que la brecha sea cada vez menor, que el acceso sea para todos. Yo digo, tengo imágenes de la pandemia de pibes en la vereda de la UGC haciendo la tarea de la escuela. Y estamos acá, digo, en Morón, acá nomás. Sí, sí. Así que hay mucho para caminar todavía. Hay mucho para caminar. Las herramientas son maravillosas siempre y cuando podamos hacer que el acceso sea lo más masivo posible. Gracias, Vanina, por este rato. Seguramente a la vuelta de México te invitamos de vuelta un ratito, así nos compartís esas experiencias, nos traes también algunas palabras y voces de otros lugares, que siempre es bueno escuchar compartir y compartir qué anda pasando. Gracias por este rato, Vani. Gracias a ustedes por el aire. Vanina Chaveta, parte de la Freeway, docente de la Universidad Nacional de La Matanza, compartiendo esta experiencia en un encuentro internacional de radios comunitarias y originarias los próximos días en México.